sorprendió mucho las declaraciones de Máximo Menem allá en Chile. Se estaba esperando hace mucho tiempo que él vuelva a hablar después de que transitaron tantos años de su llegada a la Argentina, y ahora después que cumplió la mayoría de edad pudo hablar. ¿Cómo se llama el medio que habló de la revista de Velvet. Velvet, fue de portada. Chile? ¿Leíste la nota? Sí, lo vi más que nada en los medios y todo lo que dijo Máximo es absolutamente todo exactamente lo mismo que me hicieron a mí durante toda la vida. Así Eso que fue lo que me entiendo. llamó la atención a mí, Antonella, cuando, cuando leía la nota, cuando escuchaba, después Maite me los va a volver a leer, porque me acordaba mucho de tu historia. Yo le contaba, estábamos hablando con Marcela al Sí. principio, que nosotros estábamos, Lo vivimos. trabajamos con claro. Chiche cuando vos Eras ibas, que eras chiquita vos. chiquitita, que tu mamá te llevaba, Claro. que contaban las diferentes cosas que tenían que transitar en ese momento, que me encantaría que me las vuelvas a contar a mí. Sí, bueno, el tema de lo que eran las llamadas telefónicas con mi abuelo, yo cada vez que lo intentaba llamar no le pasaban las llamadas directamente, cambiaban los teléfonos. Hubo una sola vez que cuando yo estaba por cumplir los 15 que mi abuelo pidió un teléfono para mí y para él y automáticamente fueron un par de llamadas y después no pude comunicarme más con él porque se lo sacaron. Cuando decís, perdón que te interrumpa, Sí. no le sacaban el teléfono o no permitían que nos comunicara, ¿a quién te referís? Es que ahí la que manda directamente y la que dice quién puede hablar o no es mi tía Zulemita. Siempre fue así. El tema de llegar a ¿Nunca él te también. aceptó Zulemita vos? No, nunca me aceptó. Tuve una vez un encuentro con ella, pero no duró más de un mes, porque después se enojó porque yo me fui a La Rioja a ver a mi abuelo a escondidas nuevamente. Esto es más o menos lo que decía en su momento Carlos Nair también, al principio. Por eso, todas las historias eran similares hasta que después con el tiempo fueron cambiando. Igual, Anto, yo me quiero ir mucho más atrás. Me quiero ir Ok, a tu infancia, mientras tu padre vivía todavía. sí. Porque me parece que en ese momento todavía las cosas eran diferentes, ¿no? Sí, Vos- mi papá se enteró que yo existía cuando tenía 4 años, porque cuando mi mamá lo conoció a mi papá, mi abuelo era gobernador y cuando obviamente ella quedó embarazada, se quedó callada, nunca dijo nada por el simple hecho de que los amigos y allegados de mi papá le decían que no le dijera absolutamente nada porque era arruinarle la carrera presidencial a mi abuelo, porque estaba por ser presidente y no iba a quedar para nada bien para ellos que saliera una hija del hijo del presidente, en ese momento del gobernador de La Rioja, Claro. era como arruinarle la carrera para ser presidente. Entonces mi mamá no dijo absolutamente nada hasta que yo cumplí los 4 años. Eso fue para toda la gente, es meterse en el contexto cultural y las cosas que se decían, o esos ciertos mandatos que había que seguir, ¿no? El casarse hubiera sido un escándalo en ese momento. Yo me acuerdo, tu mamá contaba que ellos se conocieron desde muy chicos. Sí, en la Expo Rioja se conoció, ella era promotora y trabajaba ahí, lo conoció en la Expo Rioja. 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 Tenían 19 años creo que los dos. Porque después hay muchas cosas que trascendieron y que se dejaban deslizar, que, como que la querían dejar mal parada a Sí. tu mamá, y constantemente se sigue haciendo eso. ¿Vos sentís lo mismo? Se sigue haciendo y es constantemente, por eso es que siempre nosotras salimos a defendernos, no porque queremos cámara, como se dice siempre, porque si realmente quisiéramos cámara, fama, muchos de los que están acá me conocen, yo siempre me oculté, muchas Damos fe. invitaciones, Damos no he ido, no he tenés venido a los fe. programas porque soy una chica muy bajo perfil, cuido mucho la imagen de mis hijos, más que nada porque yo lo viví de chica, como bien vos decís, Chiche y todo, la pasé muy mal de chica con el tema de los medios y me tuve que ocultar. Entonces trato de ocultarme bastante. Contame la parte de cuando te enteraste de la muerte de tu papá. Cuando, bueno, yo era muy chiquitita, tenía 6 años, casi estaba por cumplir los 7 años, y me acuerdo que mi hermano estaba viendo la tele y estaban pasando lo del accidente de mi papá. Yo en ese momento mucho no entendía porque no sabía bien lo que era un padre, ¿no? Porque mi mamá me contaba. Desde los 4 años hasta los 6 no tuviste contacto seguido con él. No llegué a tener contacto porque lamentablemente cuando él se enteró, obviamente él le dijo a mi abuela, le dijo a mi abuelo y a todos, y es como que en su momento se negaron porque era exactamente lo mismo. No te acerques a ella porque es arruinarle la carrera presidencial a tu papá, entonces él no se quiso acercar. Pero muchos amigos de él, y doy fe, pues se lo pueden preguntar a muchas personas, de que mi papá sí quería conocerme, quería, ni siquiera decía que no se quería hacer ni siquiera análisis porque decía que era igual, Es porque le igual, llegaban sí, sí. fotos Sí. a él y decía que era él con pollerita. Así que yo gracias a Dios sé y estoy tranquila que él sí me quería reconocer. Cuando se estaba, obviamente que mi papá decidió conocerme y quería hacerse cargo de mí, cuando en realidad siempre lo quiso hacer,
pasó lo que pasó. Lo de la tragedia. No llegué a conocerlo y eso fue un dolor muy grande para Entonces mí. tu mamá te contó en ese momento Me del contó. episodio. Me contó del episodio que había fallecido mi papá. Yo me acuerdo que ella me llevaba a mi habitación y yo tenía un oso gigante, que siempre lo digo. Lo abracé al oso, me empezó a decir que había fallecido mi papá, que lo que estaban pasando en la tierra de mi papá, que tratara de no ver mucho porque yo era chiquita y yo me largué a llorar porque era más que nada la situación de que no entendía mucho. Claro. Y, a ver, es mi ¿Cómo papá. fue para sí. vos y para tu mamá, para tu familia en general, empezar a transitar la búsqueda del apellido? Porque me imagino que en ese momento habrá sido fuerte porque si hoy son Era una familia presidente, poderosa, claro. en ese momento me imagino Claro. las cosas que podían tapar. Fue muy difícil porque imagínate que a los 7 años a mí se me hizo el análisis con ellos y ya dio 99,99% de que yo era hija de Carlitos y el apellido recién me lo dieron a los 16 años, o sea que nosotros estuvimos luchando contra El directamente análisis un te lo gobierno. hiciste vos y quién, qué familiar. Estuvo Zulema, Zulema. Zulemita, mi abuelo y Emir Yoma, estuvieron ellos. De ambas partes hicieron los análisis, Claro. cosa ¿Y de por qué que... tardaron tanto en darte el apellido? Y siempre pusieron trabas, como que no querían y porque estaban con la duda de que yo supuestamente no era hija de Carlitos, Bueno, sino de... porque lo que dice Antonella en ese momento, que cada tanto se reflota en esta teoría, había una teoría que parte de la familia pensaba que no era hija de Carlitos, Sí. sino de un tío, o sea, de un De hermano mi de Bueno, ella. o de pero mi es lo que- abuelo. pero es lo que Claro, yo eso contaba, decía. lo que conté al principio, que claramente tratan de desprestigiar a una mujer Sí. con falacias Claro. y con cosas que la verdad que en esta época que estamos viviendo, pero yo me acuerdo, en el pasado se decía y se deslizaba y querían dejar mal, ya simplemente porque una mujer tuviera, no sé, un hijo de un amor diferente, ya la juzgaban, la ponían en un lugar de Ellos crítica. tienen el poder de la información. Pero igual para mí me Van a sorprende, llegar a los pero me medios. sorprende que eso haya sucedido y que se ponga en tela de juicio cuando tenían un ADN, cuando una mujer que le tocó atravesar un montón de cosas, porque acá estamos hablando de poder, no estamos hablando de otra ¿Y cosa. qué te Estamos pasó? hablando de la búsqueda de identidad con lo Claro. que significa Exacto. en la Argentina Ay, la terrible. identidad. ¿Qué te Un país pasó? que de verdad es muy sensible con eso. A vos, ¿tuviste algún momento oportunidad de estar con Zulema, con Zulemita? Con Zulemita dijiste que sí, pero con Zulema, porque yo te veo también muy parecida a Zulema. Sí. Me da mucha impresión mirarte Sí, también porque que soy muy parecida siempre te lo a dije. Amira también. Amira yo con también. Amira tengo buena relación, Bueno, o sea, viste- igual hace bastante que no la veo, pero Ah, con Amira sí. sí. Bueno, me y llevo con bien. Zulema. Con Zulema, mira, la única vez que yo recuerdo que pude hablar con ella fue cuando yo tenía 7 años, que fue cuando se hicieron los análisis. Después ¿Sabés me que la yo he creí- cruzado en otros lados, yo había pero no me escuchado- animé a acercarme. Yo Ah. creí que sí, que yo creí que habías tenido contacto con ella. No, No. sé, en algún momento. No, con Zulema no. ¿Y el vínculo era como muy distante? Digamos, ¿te sentías cómoda o era una situación bastante...? Cuando tenía los 7 años, Sí, 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 cuando se yo dio este recuerdo y episodio. nunca me voy a olvidar de que, es más, Zulemita y ella decían que no era necesario hacer el análisis de ADN Claro. porque yo era igual a Carlitos. Es más, porque no me voy a bueno, olvidar que yo fui con un yeso de toda la pierna completa y se acordaron mucho de mi papá cuando mi papá se fracturó toda la pierna, que tuvo el accidente de moto, es que es igual, es Claro, igual. sí. Bueno, Es más, ayer habló- Zulemita, perdón. recuerdo que me regaló una bolsa llena de Hablando- osos de peluche, bueno, o sea, fue por eso bueno. que Ese encuentro Claro, fue bueno. claro. ese encuentro sí, ¿Y fue cuándo bueno. se Escuchen un momento.